Pues muy buenas, bienvenidos al Mundo en Libertad. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues de todas las cosas que están pasando, que muchas, como no, tienen relación ¿con quién? Con la gente de Podemos. ¿Y por qué en esta ocasión? No es por un asunto de monedero, no es porque se haya llevado dinero, no es por una sociedad que la tengan ubicada en una VPO, todo esto que también resulta que ya lo hemos hablado, pero hoy vamos a hablar de cómo son incapaces de condenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Por algo será, ¿verdad? Esto de morder la mano que te da de comer no es un deporte que les guste mucho. Bueno, vamos a hablar de ello. Vamos a ver también qué es lo que ha ocurrido en el debate del Estado de la Nación y vamos a ver cómo la gente de Podemos, bueno, hace su paradebate y considera que ¿dónde está la representación? Está en la calle, dicen ellos. Manuel Llamas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy buenas. Y Asís Timmermans, muy buenas. Hola, muy buenas. Dejadme que veamos, vamos a empezar por esto del debate del Estado de la Nación, la que se montaba esta semana. Os voy a permitir no tener que soportar la escena de Pablo Iglesias. Vamos a ver al presidente del gobierno cuando carga directamente contra Pedro Sánchez y le dice esto de «es usted patético». ¿Qué es lo que había detrás? Yo me lo tomo a usted bastante más en serio que muchos de los suyos y mi trabajo me cuesta, porque me cuesta trabajo. No puedo decir más que me reitero en el discurso que pronuncié esta mañana. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético. Ha sido patético, Manuel. ¿Qué es lo que había detrás de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pablo Iglesias monta un paradebate fuera, se hace un debate con él mismo y con su sombra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Para qué ha servido este debate del Estado de la Nación? Bueno, el debate sobre el Estado de la Nación ha servido para nada, porque además es evidente que la atención que despierta entre el público en general es mínimo. Pero bueno, tiene mensajes importantes a nivel, en clave interna, ¿no? A nivel interno. Yo creo que, por desgracia, Mariano Rajoy perdió un poco los papeles, perdió las formas en el debate con respecto a Pedro Sánchez. Ese tipo de insultos y ese malentonado que estuvo durante su intervención, yo creo que le afeó bastante el discurso. Y por otro lado, yo creo que Pedro Sánchez incidió demasiado, bueno, demasiado no, nunca es demasiado, pero incidió mucho en el tema de la corrupción, el caso Bárcenas, etcétera, cosa que Rajoy quizás no se esperaba. Y reaccionó con nerviosismo. Pero vamos, independientemente de eso, de lo que es el debate en sí, lo que sí tuvo atención mediática fue no debate, sino el monólogo que se marcó Pablo Iglesias ante un público totalmente lanzado y dispuesto a escuchar sus soflamas. Al líder. Y lo que está claro es que Pablo Iglesias, primero, no tiene ideas, porque muchas de ellas están repetidas, y además las pocas ideas que tiene son ciertamente nefastas para el conjunto de la población, porque lo que se dedicó a decir fue básicamente que no hay recuperación en España, que hay una crisis brutal, hay una pobreza propia del tercer mundo y que necesitamos una revolución comunista para poner las cosas en su sitio. Vamos a ver, a mí cada uno que haga el diagnóstico que él quiera, tú puedes analizar la economía, considerar que hay cosas que no se han hecho bien, por supuestísimo, que se tendrían que hacer otras cosas, pero yo, este discurso en el cual tú niegas todos los indicadores de reactivación, simple y llanamente, no porque tú consideres que sea así, porque eso entiendo que Pablo Iglesias es que ni siquiera tiene conocimientos como para saber si es así o no es así, sino simplemente porque es que tu guión político te exige demostrar que la sociedad está siendo machacada porque así viene el gran libertador, me parece ya de una cuestión pura de ridiculez, vamos. Es que es la única opción que realmente tiene un mensaje que es completamente radical como el de Podemos, que es de, digamos, de venir a dinamitarlo todo y a construir algo teóricamente nuevo, es efectivamente que el edificio se caiga. Es decir, si el edificio está bien y aguanta, pues no tiene mucho sentido venir con la dinamita y luego a ver qué hacemos. Entonces ellos están en ese discurso porque es el único discurso que les da a ellos sentido, es realmente lo único que hace que un partido como Podemos, o que podría hacer en su caso que un partido como Podemos tuviese cualquier expectativa electoral. A mí, sin embargo, de todas formas, más que las ideas, que como bien decía Manuel, estaban ya muy repetidas, muy gastadas, algunas incluso digamos, directamente partiendo de datos falsos, decirlo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos esperábamos. A mí lo que me llamó la atención fue el formato y la baja calidad del formato. Pablo Iglesias y en general la gente está alrededor de Podemos, pues eso, en cuanto a ideas han sido un desastre, pero en cuanto a comunicación pública han tenido cierta habilidad, es decir, sí que han supuesto una cierta novedad, que es parte de su éxito, la forma en que se desenvolvían, incluso los discursos que hacían, cómo los hacían. En cambio, el discurso del otro día fue un discurso leído muy malo. Muy malo el discurso, muy mal leído y en una presentación que a mí me llamó mucho la atención. Realmente parecía un político más
en el Congreso. No sé si era eso lo que buscaba, leyendo un discurso malo, leyéndolo atropelladamente, como si tuviese prisa. No sé si es que habría quedado después o quería ver el fútbol, cuál era el tema. Y a mí eso de verdad fue lo que más me llamó la atención, porque parece ser que según van estando más metidos dentro de la política, van apareciendo en más medios, hay más atención a su alrededor, en lugar de mejorar esas técnicas de comunicación, que insisto, eran razonablemente buenas, sobre todo teniendo en cuenta que en España la comunicación política es en general mala, pues las están empeorando, lo cual, dicho sea de paso, me parece una excelente noticia. Pero... Hay dos cosas. Una que desde hace tiempo, y eso lo sabéis todos, Podemos escenifica, Pablo Iglesias escenifica su papel de líder de la izquierda, ¿no? Entonces eso, ante un PSOE muy torpe, lo consiguió hace tiempo. Entonces yo no sabía qué iban a hacer, pero sabía que iban a hacer algo en el sentido de que ellos ya a partir de ahora no van a dejar pasar una ocasión en la cual se intente expresar que por una parte están la gran coalición o la casta, como le quieran llamar, y por otra la oposición, que son ellos. Eso lo van a hacer una y otra vez y están buscando la forma de hacerlo, aunque lo estén haciendo mal, y tienes toda la razón. Pero por otra parte hay que ver una cosa. Es verdad que Pablo Iglesias es un buen comunicador porque hay un desierto de comunicadores. Claro, cuando tus oponentes en comunicación son, con todos los respetos, yo que sé, Floriano no digas nombres para no hacer demasiado. Bueno, no digo nombres, claro, es muy fácil quedar por encima, pero si os dais cuenta, bueno, vosotros, todos los que estáis aquí, no solo yo, hemos escrito sobre Pablo Iglesias y hemos tenido que observar y leer sus discursos. Sus recursos son limitados. Y a pesar de que tiene un equipo ayudándole, sus conocimientos también. Por ejemplo, os cito muy rápidamente varias cosas graciosas. O sea, él le dan ideas geniales y elaboradas y luego ni siquiera saben cuál es la realidad. En un momento dado dijo que se iban a limitar los sueldos privados como en Suiza, sin recordar, sin que nadie le advirtiera de que en Suiza eso ya se había rechazado por referéndum. El otro día propuso hacer el impuesto sobre las grandes fortunas como en Francia, cuando en Francia es una cosa que ya se ha desechado. Y por ejemplo, en un debate en una televisión, yo esto lo oí una vez, dijo tranquilamente una de estas tonterías que dice de vez en cuando, en plan brillante, como claro que las cooperativas en España son las que más empleo crean, pero en esa ocasión dio la mala suerte de que tenía enfrente a una persona que sabía de eso. Creo que era Iván Espinosa Los Monteros, podía ser otra persona. Entonces le cortó y dijo, perdona, ¿qué tontería estás diciendo? Las cooperativas crean en España, creo que no le doy el dato, os lo doy yo, el 3% del total de empleos. Una cosa muy bonita, pero no diga usted. Quiero decir que la ventaja es que el debate público es de muy baja calidad en España. Este señor sabe debatir, sabe técnicas de comunicación, pero no tiene a nadie enfrente para contenerle, ¿no? Y entonces, claro, va enfrentándose a dificultades según va subiendo. Dejadme que veamos cómo intervenía con el asunto de Venezuela. Tiene un problema gordo Podemos con esta historia, le han pillado con el carrito de los helados. Toda la gente de la cúpula resulta que ha estado paseándose por Venezuela, por Bolivia, por Ecuador, con una fundación o sin fundación, algunos con la fundación CEPS, otros fuera y directamente. Monedero ha sido directamente presentado allí años 2007, 2008 como representante oficial del gobierno de Venezuela, es decir, están pillados con su relación en Venezuela, una relación además económica de arriba a abajo. Y en estos momentos aquello que siempre ha sido una dictadura desde la etapa de Chávez, ahora ya es una dictadura sangrienta. Y a partir de ese momento ellos se quieren librar de esa imagen, una imagen en la cual están asesinando a gente en las calles porque se levanta, están deteniendo y llevando a una prisión que le llaman la tumba porque es subterránea y donde torturan a la gente que está relacionada con la oposición democrática. Y estos señores que quieren vendernos aquí una imagen tienen un problema y muy serio. A partir de ahí intentan desligarse de la imagen. Pablo Iglesias unas veces dice, no me gusta, dice, las detenciones de políticos en Venezuela, no me gusta, ¿qué es esto? Como un polo, ¿me gusta o no me gusta? Bueno, y directamente daba esta frase. En una entrevista en Telecinco, él hacía este comentario y luego les cuento una cosa, porque acto seguido daba orden a todos sus eurodiputados de que se ausentasen en la votación en la cual precisamente se iba a condenar el régimen de Maduro, y no solamente eso, sino que además hacía apología de lo que está ocurriendo allí. Atención a Pablo Iglesias. A mí no me gusta que se detenga a un alcalde. No hay ni un matiz de ambigüedad en mis palabras. Otra cosa es que después se pruebe que haya cometido delitos, pero ni la prisión preventiva ni la detención de cargos públicos es algo que a priori a mí me guste. Le gusta tampoco que acto seguido vaya y ordena a sus eurodiputados
que en la declaración que había de condena de lo que está pasando en Venezuela en el Parlamento Europeo se salgan, no lo condenen y encima hacen declaraciones en favor de lo que está ocurriendo. Menos mal que no le gustaba. Pero es que hay que tener en cuenta que es cierto que se intentan distanciar, pero nunca lo han condenado. Es decir, las palabras de Pablo Iglesias son muy relevantes. Pablo Iglesias lo que dice es: no me gusta que detengan a un alcalde. En general, no dice condeno la detención de Ledezma, alcalde de Caracas en Venezuela. No está diciendo eso. Al igual que una representante de Podemos días antes, también preguntada sobre lo mismo, señaló exactamente lo mismo. No me gusta que detengan a ningún alcalde en ningún país del mundo, pero no condena las detenciones que se están produciendo en Venezuela. La extrema izquierda, uno de sus múltiples problemas es que siempre acaban igual. Es generando miseria y represión política. Siempre, en todo lugar. No hay ni un solo caso a lo largo de la historia en donde la extrema izquierda haya alcanzado el poder y haya abandonado el poder de forma pacífica o democrática. En ningún caso. Y Venezuela no es un caso diferente. Ahora lo estamos viendo. Siempre ha sido una dictadura maquillada bajo el velo de la democracia y ahora se está descubriendo cómo en el momento en el que están perdiendo apoyo popular debido a su brutal crisis económica, hay que recordar que en Venezuela hay hiperinflación, hay escasez y desabastecimiento de productos básicos, hay recesión y hay grandísimas dificultades a nivel económico. En ese contexto está bajando, se está desplomando el apoyo popular al régimen de Maduro y ante eso lo que están haciendo es directamente cargarse a la oposición. Y yo no descarto que en breve asistamos a un autogolpe de Estado en Venezuela. Es decir, que si Pablo Iglesias dice no me gusta y acto seguido ordena que se favorezca precisamente eso, podríamos decirle esto que a él le gustaba cantar, ¿no? De hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Sí, Pablo ¿no? Iglesias Vale, ¿no? Como él daba lecciones ha apoyado de forma explícita el régimen chavista en Venezuela. Están pillados por los millones. O sea, pero no es solo por los millones. A mí me parece, o sea, el hecho de que Podemos esté claramente financiado desde Venezuela me parece muy grave. Pero hay una cosa que me parece más grave todavía, que es que lo que ellos pretenden para España es lo que pasa en Venezuela. Es decir, el dinero podría llegar de donde fuese. Sí, que están convencidos. Y es malo, exacto, pero sí, ese es su programa. Es decir, lo que vamos a ver en España, Dios no lo quiera y los votantes no lo quieran, si Podemos llegar algún día al poder, va a ser un proceso como el que ha habido en Venezuela, con algunas diferencias como que no va a haber petróleo, por lo tanto la miseria va a llegar mucho antes. Pero eso es lo grave realmente, que ese es el modelo que ellos quieren para nosotros. Tan es así que es el modelo que ellos quieren que efectivamente no se desmarcan de él ni en estas circunstancias. Porque si tú dices no me gusta que se detengan alcaldes, oye, pero ¿qué alcaldes ha detenido? ¿El de Vitigudino, el de Vladivostok o el de Cuenca? Claro, se ha detenido el de Caracas. No pueden, es verdad que no quieren, también es verdad que no pueden, también es verdad que no tienen ningún problema y eso lo explicaban ellos cuando establecían su estrategia antes de fundar Podemos. Como experto en comunicación, él mismo decía que había que lograr esos programas, esos objetivos, pero sin declararse comunista, sin declararse de izquierdas, etcétera. Entonces, declararse chavista o declararse fan del régimen de Venezuela va a ser cada vez más difícil, según en este momento la oposición, tienen un problema serio, la oposición está casi en la cárcel entera de lo comentábamos antes, de los 3 firmantes iniciales del manifiesto por la transición hacia la transición de Venezuela. Solo una está en libertad todavía, que es María Corina Machado, y le están vilmente acosando, le han quitado sorprendentemente su condición de diputada, no la meten en la cárcel, en mi opinión, porque todavía tienen miedo de la reacción popular, pero claro, cada vez va a ser más difícil defender públicamente el régimen asesino de Venezuela. Es una de las grandes... Bueno, Podemos tiene múltiples contradicciones, pero esta es una de las más evidentes. Hay que recordar cómo habla tanto Pablo Iglesias como el resto de representantes de Podemos sobre la democracia. ¿Y Tania? ¿Cómo habla Tania de la democracia? Deslegitimando el modelo representativo que existe en España, una democracia asentada, avanzada, con garantías, etcétera, y diciendo que eso no es democracia, que democracia soy yo. Y solo yo soy el que representa la legítima democracia y que hay que recuperar la democracia. ¿Y dónde radica la contradicción? Pues que la contradicción es que ellos apoyan regímenes dictatoriales de tinte comunista, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Cuba. Y oye, no es nada diferente. Si es que estamos asistiendo a una reproducción de la historia. Oiga, es que las antiguas repúblicas soviéticas se hacían llamar a sí mismas
repúblicas democráticas o democracias populares. La RDA era la antigua Alemania soviética, la Alemania del Este, era un caso paradigmático. Ellos defienden ese modelo, maquillan o intentan ocultar la realidad, la triste realidad del modelo que defienden, que es dictatorial y ruinoso, con soflamas o eufemismos como el de la democracia o el de la libertad, cuando no defienden en realidad nada de eso. El problema es que han tenido, el problema para ellos, y afortunadamente la ventaja para todos los demás españoles, es que han tenido un poco de mala suerte con el calendario. Es decir, realmente Venezuela ha acelerado mucho su degeneración hacia una dictadura sangrienta, merced a esos problemas económicos que ya venían de muy antiguo, pero se han acentuado también por la situación del mercado internacional del petróleo. Grecia, resulta que las elecciones han llegado un poco pronto para lo que creo yo que serían sus planes, y hemos visto que sí, que efectivamente que nuestros amigos de Syriza han ganado, pero nada más ganarse se han desdicho de todo lo que habían prometido, y de hecho en el discurso este de Pablo Iglesias ya introducía algún matiz respecto a Syriza. Decía que ellos sí que van a negociar de verdad, porque al cuarto país de la UE no le puedes echar del euro, algo así. Pero bueno, ya empezamos a marcar un poco de distancia, porque hemos visto que sus amigos de Syriza lo primero que han hecho es, en el mejor estilo de Rajoy, en cuanto llegas al poder, desdecirte de sus promesas. Entonces ellos realmente, así como durante el año, digamos, el último medio año, la segunda mitad del 2014, las circunstancias les han ido apoyando y les han ido ayudando mucho, y han tenido mucha suerte en cómo se ha traducido toda la política y en cómo todo ha funcionado, pues en lo que llevamos de 2015 les está pasando lo contrario. Las circunstancias les están yendo muy en contra, muy de cara, y por eso probablemente también asistimos a errores de comunicación, porque claro, es muy fácil ir sobre la ola cuando la ola te lleva, pero cuando la ola te viene de cara ya no es tan fácil. Hay cosas que explicar yo a esta gente del sindicato de estudiantes que tanto respaldan a Podemos, a toda esta gente como Ada Colau, que ha estado hablando de la violencia estructural y que mientras que haya una persona que sea desahuciada se puede hacer lo que se quiera con las casas de los demás. Yo les contaría el relato que ha sido publicado del niño de 14 años muerto de un balazo en la cabeza, y el relato directamente contado por una de las personas que lo ve, Glenda Lugo, dice: ¿cómo es posible que un niño venga corriendo, el policía se baje de la moto, le apunte, el niño le suplique que por favor no lo mate, y dice ella, dice la mujer, desgraciado le dispare? ¿Qué era lo que querían hacer ellos? Muestra los golpes, dice: aquí están los golpes, miren mis brazos cómo están, golpeados por ese policía porque no quería yo que consiguiera agarrar al niño, porque ellos se lo querían llevar arrastrando en la moto, lo querían enganchar y llevárselo a rastras en la moto. Lo mataron y después nos tiraron bombas lacrimógenas para que nos tuviésemos que dispersar. Claro, señor Pablo Iglesias, explique usted esto. Explique y háblenos de la violencia estructural. Explíquenos que usted está respaldando a este régimen, y explíqueselo a Toil Delgado y a toda esta gente que dicen que es que en España vivimos en una sensación de violencia insoportable, y mientras están defendiendo esto. Pero expresamente es que Monedero, cuando le han preguntado alguna vez sobre Venezuela, lo que ha explicado él en repetidas ocasiones es que lo increíble es que no se metería en la cárcel a todos esos periodistas que eran... Me gustaría saber la que se montaría en España, y con toda la lógica, si muere de un balazo un niño después de bajarse un policía de una moto, mientras el niño le dice: por favor, no me mates, en una movilización por defensa de los derechos de esta gente. Me gustaría saber lo que ocurriría. Claro, es que es cualquier... No, mejor dicho, no me gustaría saber lo que ocurriría. Es cualquier cosa, lo que pasa es que hay que desenmascarar. Bueno, lo hemos comentado a lo mejor alguna vez, pero el otro día cuando a Beatriz Zalegón le dicen en la televisión de Pablo Iglesias que se tape el escote porque los iraníes no les hace gracia, el asunto no es que lo hiciera o no lo hiciera, que no lo hizo. El asunto es que si eso sucede en este debate o en debate en cualquier medio que no sea de izquierda o de ultraizquierda, bueno, habría salido en la portada del País. En todas partes. Hay que acabar con esa impunidad y esa hiperlegitimación de los que lo que quieren es acabar con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con la libertad económica y con la democracia. Dejadme que veamos a otro señor, porque ya va encadenando viajes. Estoy hablando de Zapatero, estoy hablando de su compañero. No sé muy bien qué tipo de viajes son estos, si públicos o privados, o mejor dicho, me lo temo y lo conozco. Pero bueno, fueron a Guinea. Estuvieron luego, además se sacaron un selfie de esto, que es maravilloso esto del selfie, porque quedan todos retratados y construyen ellos mismos las pruebas para que podamos informar. Y se sacaron en el restaurante Imagine en Guinea, se sacaron una foto, estaba Moratinos, estaba Zapatero y estaba Bono, ¿vale? En esta ocasión, ¿quiénes estaban con Fidel Castro? Bueno, pues estaba Zapatero y estaba Fidel Castro. También había estado por allá Moratinos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Vamos a ver cómo respondió Margallo cuando se enteran del viaje y se enteran de que un expresidente con la bandera de España más puesta detrás, porque lógicamente Cuba esto te lo utiliza para decir nos están homologando, resulta que tenía este tipo de reuniones sin avisar.
visita privada sin consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a quien corresponde la gestión de la política exterior de España, es desleal e inoportuna. He dicho Fidel, por supuesto, Fidel no podía ser ya. Bueno, Fidel por ahí sigue en el, Sí, el pero poder bueno, en la sombra. pero está con el chándal y no está como para este tipo de cosas. A ver, Raúl, obviamente. A mí me parece lamentable el viaje de Zapatero, aparte de una torpeza diplomática brutal. Me parece lamentable, ¿por qué? Porque, hombre, a mí no me importaría si un expresidente del gobierno se dedica a viajar por el mundo y reunirse con otros presidentes, siempre y cuando no representa a España. Es decir, en otros muchos países tú puedes abandonar por completo la vida política, trabajar a lo mejor para grandes multinacionales, para empresas o para foros o para fundaciones, y te reúnes con otros representantes políticos por unas cuestiones privadas. Bueno, perfecto, puede ser defendible. Pero es que en este caso Zapatero lo seguimos pagando de nuestros impuestos. Zapatero conserva a día de hoy un cargo público en el Consejo de Estado, bien retribuido, y va de visita oficial, o al menos así lo vende la dictadura castrista, para reunirse con Raúl Castro. Lamentable, además, en un momento muy delicado en el que, bueno, pues se está produciendo una especie de bypass en Cuba con la nueva apertura de relaciones en Estados Unidos. Faltaría aclarar si efectivamente ese viaje que han realizado tanto Zapatero como Moratinos es un viaje público o un viaje privado, porque eso es muy relevante. Es que hay una ahora, quiero decir, va a haber una oportunidad para negocios y un peligro para negocios a raíz de la apertura de relaciones con Estados Unidos. Es decir, ahora mismo seguramente la oficina de Moratinos, a la cual se sumó hace poco, no digo formalmente, pero sí informalmente, el señor Zapatero, la oficina de Moratinos puede ser un lugar en el que acudan empresarios españoles, bien para hacer negocios, bien para no ser perjudicados por nuevas situaciones en relación a Estados Unidos. Entonces, eso, claro, eso unido al hecho de que se hayan pasado, hayan hecho mucho caso del gobierno español en las relaciones internacionales, es muy sospechoso, es que huele a negocios. El viaje, digamos, no es privado desde el momento en el que tú llegas, te sientas en un sillón con una bandera detrás, ves a un fotógrafo hacer fotos y te dejas hacer fotos. Y tampoco es torpeza, decía Manuel que es torpeza, y yo no, eso no puede ser torpeza, porque realmente siempre hemos tendido, yo creo que ha sido un error digamos, el centro derecha, la opinión en este país, a minusvalorar a Zapatero. Zapatero era un gobernante nefasto, era una persona con carencias importantes, pero tonto desde luego no es ni un pelo. Hay un artículo hoy en El Mundo muy bueno de Victoria Prego, puede ser, hay un artículo muy bueno en El Mundo sobre el tema del viaje de Zapatero, pero no deja de ser benévolo, es decir, qué torpeza. No, señores, hace tiempo que estos señores no cometen torpeza. De todas formas dices, Carmelo, que no es un viaje público. Vamos a ver, una cosa... No es un viaje privado en el momento en el que lo haces público, pero no puede ser nunca un viaje público si tú no vas enviado por tu gobierno. Esto es lo más lamentable que puede existir en este tipo de relaciones cuando alguien abandona cargos, que es la utilización de tu cauce público para fines privados. Es lo más lamentable que puede existir. Y si ya le combinamos que casualmente Zapatero ha aparecido en Guinea, de cuya democracia, por llamarla algo, podríamos opinar muchísimo, vamos, porque no existe. En Cuba, de cuya democracia podríamos opinar muchísimo, porque no existe ni por lo más remoto y es otra dictadura. Oye, si tú eres un genio de los negocios, ¿por qué vas rebotando de dictadura en dictadura y aprovechándote de tu situación como ex cargo público? Porque las dictaduras se pueden hacer negocios más fácilmente, porque los negocios... Determinados tipos de negocios. Claro, pero en las dictaduras los negocios dependen exclusivamente del que manda. No, pero si yo no voy a hablar del tipo de negocio que es, porque yo no sé cuál es el tipo de negocio. Lo que quiero decir los rumores hablan de que en Guinea eran negocios de tipo hotelero, etcétera. Me da lo mismo. O sea, tú estás utilizando tu puerta pública para adelantarte a determinados operadores privados y beneficiarte de una situación en la que solo tú puedes hablar con el gran dictador. Me refería a eso, no digamos al sector al que se dediquen, que me da lo mismo. Es decir, al final cuando hacemos esto hablamos de negocios y puede dar a entender que pensamos que los negocios son malos. No, los negocios son buenos.
Pero hay determinados tipos de negocio que no están a la libre concurrencia del mercado, sino que están efectivamente a que un político, preferiblemente un sátrapa, porque es el que puede hacértelo, pues te dé una concesión, te dé un terreno o te permita sacar no sé cuántos barriles simplemente porque eres tú. Y esos son los negocios que vas a hacer a Guinea y esos son los negocios que vas a hacer a Cuba cuando te reúnes con los sátrapas correspondientes en cada lugar. A eso decimos, es decir, van a hacer determinados tipos de negocios, aquellos que desde luego se basan en cualquier cosa, menos en el esfuerzo, en el mercado, en la calidad, en sacar un producto novedoso, en la innovación. Todo esto de la I+D que tanto nos vendían, pues mira tú, la I+D que van a hacer estos en Cuba. Pues... Bueno, pero en el caso de Zapatero yo creo que la clave del asunto, en donde radica la polémica, es que, insisto, esto, en caso de que efectivamente se confirme que este tipo de viajes son para hacer negocios a nivel personal o a nivel privado junto con moratinos, la cuestión es que eso viola explícitamente el régimen de compatibilidades. Es que, insisto, Zapatero no ha abandonado la vida pública, sigue estando pagado con los impuestos de todos los españoles y por lo tanto no puede desarrollar ese tipo de labores, pero porque se lo impide la ley. Es decir, no puede reunirse con un dictador para intentar cerrar algún tipo de negocio para favorecer a determinadas empresas, etcétera. Es decir, no puede realizar esa función. Por lo tanto, ahí tiene que aclarar cuál es el objetivo de ese tipo de reuniones, cuál es el objetivo de ese tipo de viajes, si tienen que ver con el ámbito privado, con el ámbito público, y si no tienen que ver con el ámbito privado y sí con el público, lo que no tiene ningún sentido es que viaje a Cuba, se reúna con el dictador del país, con Raúl Castro, y no informe debidamente al gobierno, porque entonces está también vulnerando los cauces oficiales diplomáticos que se establecen en cualquier democracia desarrollada. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual que haya este tipo de viajes de expresidentes. Pero y que los expresidentes... Pero son enviados por el gobierno. Del gobierno son enviados por el gobierno con unas pautas concretas dictadas por el gobierno, etcétera, etcétera. Aquí el anterior, recordemos que el anterior ministro de Asuntos Exteriores ha sido el que ha organizado el viaje y se ha reunido con Zapatero y con Castro. Eso es tremendo, es que más que una deslealtad es una traición. Y luego hay otra cosa muy rápido. Hablamos de que los presidentes pueden hacer negocios y en efecto, por ejemplo, los presidentes estadounidenses, Bill Clinton lo hace, pero nunca verás a Bill Clinton, pongamos por ejemplo, reunirse a estas alturas y en este momento con Putin. Nunca le verás, es decir, porque hay una lealtad institucional que aquí no se entiende, que parece mentira. Pero sí hemos llegado al absurdo. Enviaron un mail al correo de una directora del área del Ministerio de Exteriores y lo enviaron exclusivamente incluyendo las fechas del viaje y sin la agenda, con lo cual tenía toda la apariencia de que era un viaje poco menos que a ir a las playas de Cuba, porque no tenía ninguna anotación de que había ninguna recepción oficial por ningún mandatario. Es decir, desde el primer momento ellos sabían perfectamente que tenían que ocultar la agenda oficial. Por lo tanto, están lógicamente admitiendo que estaban en una situación de deslealtad absoluta al país. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a terminar aquí. Ya veremos la semana que viene cómo seguimos. Seguro que la gente de Podemos nos da algo de lo cual hablar. Seguro. Bueno, hasta la próxima semana, ya saben, a partir de las 7, 7 y media de la tarde de los viernes, en la página web del Mundo.es y de Libertad Digitales Radio. Ahí estaremos. Hasta entonces, a levantar España.